Frente a las costas del noroeste del Pacífico se encuentra una bomba de tiempo. La zona de subducción de Cascadia acabará provocando el mayor terremoto de la historia moderna. Esta podría ser la mayor catástrofe de todos los tiempos. Lamentablemente, resulta que Estados Unidos se encuentra en una región que no se ha preparado para un acontecimiento tan catastrófico. ¿Y si el terremoto de Cascadia se produce mañana? Hola y bienvenidos a Geografía con Jeff, donde intentamos responder a las grandes preguntas de qué pasaría en el ámbito de la geografía mundial. Soy Jeff Gibson, y hoy hablaremos de un tema que literalmente sacudirá a los Estados Unidos hasta sus cimientos. Me refiero, por supuesto, a la zona de subducción de Cascadia, situada frente a las costas de California, Oregon, Washington y Columbia Británica. Así que sujétense bien, porque este viaje será muy movido. La mayoría de los estadounidenses solo conocen una falla, la de San Andrés. Cada cierto tiempo, la falla de San Andrés hace temblar la espina dorsal de California, sacudiendo a la gente y, dependiendo de su estado de ánimo, causando daños valorados en miles de millones de dólares. En 1994, un terremoto de magnitud 6,7 sacudió Los Ángeles causando entre 13.000 y 50.000 millones de dólares en daños materiales, además de 57 muertos y 9.000 heridos. Hasta la fecha, sigue siendo una de las catástrofes naturales más costosas de la historia de Estados Unidos, pero aunque la falla de San Andrés es mucho más activa, se queda corta en comparación con la falla de la zona de subducción de Cascadia, que se extiende desde el norte de California hasta la Columbia Británica. Esto es debido a que la falla de San Andrés tiene un límite máximo de potencia, y la de San Andrés alcanza los 8,2 grados en la escala de Richter. El terremoto de la zona de subducción de Cascadia puede alcanzar al menos los 9,0 grados y posiblemente mucho más. Puede que esta cifra no parezca muy distinta, pero dado que los terremotos se miden en una escala logarítmica, un punto más puede significar una potencia mucho mayor. Para entenderlo mejor, un terremoto de magnitud 6,0 suele durar solo unos segundos, un terremoto de magnitud 7,0 unos 15 segundos, un terremoto de magnitud 8,0 unos 2 minutos, y un terremoto de magnitud 9,0 al menos 4 minutos. El terremoto de 1994, que causó daños superiores a los 50.000 millones de dólares, duró entre 10 y 20 segundos. El terremoto de la zona de subducción de Cascadia, de magnitud 9,0, duraría mucho más. Y la razón por la que la falla de la zona de subducción de Cascadia es mucho más potente tiene que ver con la forma en que se encuentran las dos placas tectónicas. La placa de Juan de Fuca se desliza lentamente por debajo del borde de la placa norteamericana. La realidad es que la placa norteamericana está atascada, por lo que la placa de Juan de Fuca trata continuamente de introducirse bajo la placa norteamericana. Esto crea una cantidad importante de presión y energía acumuladas, como si se tirara de una goma elástica hasta atrás. En algún momento, esa energía estallará y se liberará, provocando lo que probablemente será uno de los mayores terremotos de la historia moderna. La última vez que esto ocurrió fue el 26 de enero de 1700, y se estima que el terremoto tuvo una magnitud de entre 8,7 y 9,2 grados. Si nos remontamos aún más atrás, podemos ver que suele haber un ciclo medio de unos 500 años entre cada terremoto. Hoy, estamos a unos 322 años de este ciclo. Esto puede hacerte sentir seguro, pero recuerda que los promedios son solo eso, promedios. El primer intervalo estimado fue de 390 años, y no hay nada que diga que no puede ocurrir antes. En 2009, los geólogos predijeron una probabilidad de entre el 10% y el 14% de que el próximo terremoto de la zona de subducción de Cascadia produjese un sismo de magnitud 9,0 en los próximos 50 años. En la actualidad, Oregon, Washington y Columbia Británica se esfuerzan por prepararse para el inevitable terremoto de la zona de subducción de Cascadia. Antes de 1980, aproximadamente no se tenía una idea real de los peligros que acechaban a la región. Por lo tanto, la construcción de edificios y puentes no seguía ningún tipo de código que permitiera resistir un sismo. Pero antes de profundizar en lo que pasaría hoy si se produjera un megaterremoto, si te está gustando este video, este sería un buen momento para suscribirte. Más videos divertidos sobre geografía a un solo clic. La zona de subducción de Cascadia se encuentra a unos 80 o 100 kilómetros de la costa del noroeste del Pacífico y se extiende a unos 620 kilómetros desde el norte de California, pasando por Oregón y Washington, hasta la costa de la isla de Vancouver, en la Columbia Británica. En teoría, la gran catástrofe podría producirse en cualquier punto de esta falla. No obstante, científicos del Instituto de Tecnología de California han calculado que la parte sur de la falla es el lugar más probable en el que se producirá el próximo gran terremoto. Esto situaría el epicentro probablemente
probablemente en algún lugar de la costa del norte de California, hasta aproximadamente el centro de Oregón. Pero independientemente del punto de la falla en que se produzca, la realidad es que toda la región lo sentiría. Las grandes ciudades de Eugene, Portland, Tacoma, Seattle, Everett, Victoria y Vancouver sufrirían algún tipo de impacto. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias prevé que todo lo que se encuentre al oeste de la Interestatal 5 quedará completamente destruido. En total, se calculan que más de 10 millones de personas, repartidas en casi 160,000 kilómetros cuadrados, se verán directamente afectadas de alguna manera por el terremoto de la zona de subducción de Cascadia, y dependiendo de la proximidad al epicentro de esas personas, se determinará hasta qué punto se verá afectada su vida, no solo durante el terremoto, sino durante los años posteriores. Cuando se produzca el terremoto, la primera señal no será una sacudida brusca y continua. En lugar de ello, una onda de compresión saldrá del epicentro más rápida que el propio terremoto. Y aunque probablemente los humanos no lo notarán, sí lo harán los animales, en particular los perros. Así que durante unos 90 segundos, una fuerte cacofonía de ladridos estallará en toda la región cuando se enteren de que algo está ocurriendo. Pero además, gracias a un sistema de alerta temprana recién instalado en Oregón y Washington, es probable que cualquier persona con un teléfono celular reciba también una alerta. Puede no parecer mucho, pero esos 90 segundos son tiempo suficiente para realizar automáticamente una serie de funciones que salvan vidas, como apagar ferrocarriles y centrales eléctricas, abrir ascensores y puertas de bomberos, avisar a los hospitales para que detengan las operaciones y activar alarmas para que el público en general pueda resguardarse. Echa un vistazo a tu casa ahora mismo e imagina que en 90 segundos todo se va a venir abajo, por dentro y por fuera. ¿A dónde irías? Una vez que comience la sacudida, la electricidad se irá casi inmediatamente en todas partes al oeste de la cordillera de Cascadia. A partir de ese momento, serán aproximadamente 4 minutos de violentas sacudidas. Todas las ventanas de tu casa se romperán. Fragmentos de vidrio afilados como cuchillas volarán literalmente por todas partes. Y a menos que tu casa esté atornillada a sus cimientos, rebotará por todo el vecindario y se estrellará contra todo lo que esté rebotando por el vecindario. Al finalizar esos 4 minutos, tu vecindario apenas se verá igual. Habrá un nivel de devastación que pocas personas han presenciado. Pero mientras que tu vecindario fue sacudido hasta la médula, miles de personas estarán bajo el agua. Los tsunamis son quizá la catástrofe natural más peligrosa que los seres humanos deben enfrentar. Y dado que la zona de subducción de Cascadia impactará bajo el océano, es absolutamente inevitable que un tsunami se precipite desde el epicentro hacia la costa oeste de Estados Unidos y Canadá. Dependiendo de su ubicación, la gente tendrá entre 10 y 30 minutos para salir. Deberán literalmente dejarlo todo y correr hacia las colinas. Actualmente, a lo largo de la costa noroeste del Pacífico, hay unas 71,000 personas que viven en una zona elevada que sería arrasada por el tsunami venidero, también conocida como zona de inundación, que desde 1995 es ilegal construir hospitales, escuelas y cuarteles de bomberos en la zona de inundación. En 2004, un tsunami provocado por un terremoto a 14 países de Asia mató a más de 227,000 personas. Aunque hay menos gente viviendo en la zona de inundación del noroeste del Pacífico, es probable que el nivel de muerte y destrucción sea abrumadoramente alto. Una vez que cesen las sacudidas y el tsunami retroceda, los daños sufridos por la región serán palpables. Las comunidades costeras sencillamente dejarán de existir y las principales ciudades de la región, sobre todo Portland y Seattle, serán un cascarón marchito de lo que fueron. Los sobrevivientes tendrán que enfrentarse a las consecuencias de la catástrofe y no será fácil. Actualmente, se calcula que a lo largo del corredor I-5, que incluye Eugene, Portland, Tacoma, Seattle y Everett, se tardará entre 1 y 3 meses tras el terremoto en restablecer la electricidad. Entre 1 mes y 1 año en restablecer el servicio de agua potable y alcantarillado, entre 6 meses y 1 año en restablecer las principales autopistas y 18 meses en restablecer las instalaciones sanitarias. En la costa, básicamente se pueden duplicar todas esas cifras. Y por supuesto, estos cálculos ni siquiera se aplican a la zona del tsunami, que básicamente será inhabitable durante años. Toda la región del noroeste del Pacífico nunca volverá a ser la misma después del gran terremoto. Y aunque es probable que el gobierno federal asuma la totalidad de los costos de reconstrucción, el daño de la economía del noroeste del Pacífico tardará una generación en recuperarse. Una gran parte de la población se marchará. Grandes empresas y negocios como Microsoft, Amazon, Nike, Intel, Boeing y muchos otros grandes motores económicos de la región se trasladarán a otras partes del país y probablemente nunca volverán de forma significativa. El noroeste del Pacífico, con toda su majestuosidad y belleza natural, se convertirá en una especie de ciudad fantasma y pasará mucho tiempo antes de volver a la normalidad. En todo esto, la buena noticia es que el noroeste del Pacífico aún tiene tiempo para prepararse.
De hecho, la región podría tener 100 años o más. Hoy en día, tanto Oregón como Washington han tomado muchas medidas para prepararse para este terremoto inevitable. En 2014, Portland no contaba con ningún puente que pudiera sobrevivir al sismo. Hoy, tiene 2 puentes salvavidas y se están planificando y construyendo más mientras ves este video. Es un progreso increíblemente importante. Espero que hayas disfrutado de esta información sobre el terremoto de la zona de subducción de Cascadia. Si lo hiciste, por favor, suscríbete a mi canal. Y si quieres ver más de mis videos, házmelo saber aquí en los comentarios. Gracias por verme. Hasta la próxima.